sociales. En este juicio, la Asamblea tiene la tarea de determinar si el presidente tenía forma para evitar el cometimiento de este delito, concluyó. En estos momentos vamos a escuchar la novena intervención a cargo de la asambleísta Pamela Aguirre. Que sueñan con salir libremente a las calles y que no sean asesinados, esos ciudadanos que quieren una salida democrática que nosotros, desde la bancada de la Revolución Ciudadana, le ofrecemos al país. Democracia y que el gobierno corrupto quede fuera de la administración de este país. Es histórico. 90 años han pasado para que exista la posibilidad de una salida democrática, sin triunviratos, sin militares. Aquí, en el Pleno, debatiendo, ejerciendo nuestra responsabilidad ciudadana, ejerciendo nuestro deber de legislar y en este caso de fiscalizar. El control político y la fiscalización es una atribución parlamentaria y mi mensaje para aquellos que se han tomado la voz de la Corte Constitucional de que en el Pleno de la Asamblea Nacional únicamente tenemos que hablar de la responsabilidad política del peculado es falso. En el Pleno de la Asamblea Nacional tenemos que traer las necesidades y dolores del pueblo ecuatoriano. Y sí, en este caso en concreto hablaremos sobre la responsabilidad política del peculado cometido por el presidente Guillermo Lasso. En los parlamentos se debaten, en los parlamentos hay mociones de censura. Esto no es nuevo, esto no se inventó en la Constitución del 2008. Esto pasa en todo el mundo. Donald Trump en el 2019 y en el 2021. Emmanuel Macron en el 2023. En Reino Unido a Tony Blair. Alguien le llamó a estos políticos que presentaron estas mociones de censura que son desestabilizadores. No. ¿Alguien dijo que atentaban contra la democracia? No, porque el juicio político es una figura democrática. La democracia, contrariamente a lo que vino a decir el señor Lasso, no es sostener a un corrupto. La democracia no son las elecciones cada 4 años, sino también son mecanismos constitucionales que permiten salir de terribles tragedias como las que estamos viviendo en la actualidad. Cuando entraba el señor Lasso aquí frente a mi curul, me preguntaba que por qué no le acompañaba Danilo Carrera, el hombre que toda la vida ha estado a su lado, su cuñado, el gran padrino, donde inició esta trama de corrupción. Porque no estamos hablando de una persona desconocida, estamos hablando de quien lo ha acompañado la vida entera y que cuando llegó al gobierno se hizo cargo de todo el manejo del Estado. Aquí, además de defender la democracia, defendemos la verdad, porque la verdad es fundamental para encontrar la justicia y que no existe impunidad. La verdad que quería escuchar el país es por qué Danilo Carrera Druet entraba y salía de Carondelet a sus anchas, cuando él era accionista del Banco de Guayaquil y no tenía nada que hacer en Carondelet. Y sí, ciertos legisladores lo sabían y ahora se callan. La verdad que quería escuchar el país es por qué participaba en viajes oficiales, en delegaciones oficiales y qué iba a hacer allá. Danilo Carrera no solo es el gran padrino, sino es el gran amigo de Rubén Cherres. Y para esto, ¿quién mató a Rubén Cherres? Esos muertos incómodos que durante este proceso de juicio político fueron cayendo día a día. Rubén Cherres tristemente se llevará a la tumba lo que sabe de la corrupción de las empresas públicas y del gobierno de Lasso. Increíble, en febrero personalmente acudí a la Fiscalía General del Estado y denuncié a Danilo Carrera y denuncié a Rubén Cherres. La fiscal no los encontró, nadie sabía dónde estaban, pero el señor vivía y se hospedaba a pocas cuadras de la casa de vacaciones del presidente de la República. ¿Es justo vivir en esa impunidad? Carrera está en completa impunidad. ¿Quién lo protege? Lo protege su cuñado. ¿Por qué no ha ido a denunciar? Aquí dijo, he pedido a la Fiscalía que investigue. Una investigación no es una denuncia es una responsabilidad. Cuando con nombre y apellido se firma y se le imputa un delito a alguien,
¿Acaso el señor Guillermo Lasso ya le imputó los delitos cometidos a su gran padrino? No, eso todavía no ha pasado. Y esa es una muestra más de una responsabilidad política para encubrir la trama de corrupción que está alrededor suyo. La verdad que nadie ha dicho aquí, excepto los proponentes del juicio político, es que Luque Lecaro llegó a las empresas públicas no porque mandó su hoja de vida, sino porque era el hombre de confianza del presidente de la República. 21 años directivo del Banco de Guayaquil. ¿Cómo saltó de un lado al otro? A través de la confianza que puso Guillermo Lasso para manejar varios miles de millones en las empresas públicas. Y ahí Luque Lecaro, con audios muy claros, indica que se llevaban el dinero en sacos. Y fue el Contralor General del Estado que lo dijo aquí en esta asamblea, que había varios millones de dólares en perjuicio para el Estado ecuatoriano. La responsabilidad política es que el presidente Lasso conocía, permitía, consentía y hasta aplaudía ese círculo nefasto de corrupción, porque donde se aplastaba salía pus. ¿Y cómo conocía? Porque tenía una carta del almirante Johnny Estupiñán. ¿Cómo conocía? Porque Luis Verde Soto, su secretario, exsecretario anticorrupción, le dijo, señor presidente, existe corrupción en las empresas públicas. ¿Y cuál fue su respuesta? Guárdate el informe. Guárdate el informe porque le vas a dañar a mi gobierno. Guárdate el informe porque vas a dañar mi imagen. Porque lo más importante para él es su reputación, pero no el bienestar del pueblo ecuatoriano. Eso dijo Luis Verde Soto dentro de la Asamblea Nacional. La verdad es que el sistema financiero, cuando estuvo aquí el representante de la UAFE, indicó que habían 8.861 reportes de operaciones sospechosas. 8.000 reportes de operaciones sospechosas en los bancos. ¿Cuántas de esas son del Banco de Guayaquil? Operaciones sospechosas vinculadas a delitos como lavado de activos, narcotráfico, trata de personas. Cuando le pregunté eso, dijo que no me podía dar esa información, que no sabía, que no iba a hablar sobre el Banco de Guayaquil. Por supuesto, si saltó de Ecuador Libre directamente a la UAFE para encubrir a su patrón. Esos más de 8.861 reportes de actividades sospechosas tendrán que en algún momento ser investigadas. Y así podremos saber el rol del Banco del Presidente de la República en el entramado de corrupción, que incluye que se borren las deudas de ciertos legisladores, que incluye que adicionalmente se entreguen cheques girados por el Banco de Guayaquil para comprar a los legisladores de alquiler que hoy venderán la sangre de su pueblo a cambio de ese dinero mal habido. Lastimosamente, la verdad que sabe el país es que Guillermo Lasso llegó al poder con un capricho de banquero. Quería la pelota cuadrada, quería sentarse en Carondelet, pero jamás pensó en cómo gobernar. Si es que él quería destruir a la Revolución Ciudadana, a cualquier legado de otro gobierno, lo único que tenía que hacer es sentarse y hacer las cosas bien. Construir todo lo que él en su imaginación cree que ha construido. Lo que tenía que hacer es evitar que las vacunas sean esas extorsiones para la gente. Habló mucho de estabilidad el presidente, pero estabilidad no es normalizar el desempleo. La estabilidad significa que la gente pueda llegar con vida a sus casas. Este país no es un banco. Y si hemos llegado hasta aquí es porque no nos han comprado, y porque no nos hemos vendido. Y antes de eso, sí, legislador Villavicencio, a usted le parece muy chistoso todo lo que decimos, pero yo le digo de frente, usted trató de que este juicio político se caiga. ¿No le da vergüenza salir a la calle? ¿No les da vergüenza también a los legisladores de Pachacuti, algunos, porque hay otros muy representantes de los pueblos y nacionalidades, salir a la calle cuando hacen calle de honor a un corrupto? No queremos que ustedes voten conforme les ha pedido el pueblo.
Y únicamente para terminar, señor presidente, aquí está en juego la democracia, aquí está en juego la dignidad y sobre todo está en juego el futuro del país. Los que van a regresar con sangre en las manos por cada muerto son aquellos que van a salvar a Lazo. Los otros podremos dormir en paz y sonreír con tranquilidad, desde el amor, no desde el odio y el rencor, como lo hacen ustedes. La asambleísta Pedro Velasco, señor.